Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy repasaremos lo que nos dejó la cuarta jornada de la Copa Jorfran Chirino, que disfrutamos a través de nuestro canal DirecTV Sport desde el hermoso escenario como lo es el Galpón del Guayabo. En esta oportunidad, Unidos de Veloes se enfrentaba al equipo de Vista Alegre, dos grandes conjuntos que lamentablemente perdieron su invicto en la jornada anterior. Por lo tanto, este partido va a ser muy significativo, porque de ganar cualquiera de los dos estaría retomando otra vez la confianza y también consolidándose en la tabla de clasificación en lo más alto. Aprovechamos este espacio informativo para comunicarles que pronto, muy pronto, se estará disputando la Copa Mundial de la FIFA Barrio Oscuro 2026 en el mismo escenario en el que el equipo de Barrio Oscuro se alzó en la primera edición con la Copa de Campeones. Así que aún hay planillas, los equipos se están preparando y además contarán con la mejor cobertura de esta Copa Mundial a través de nuestro canal DirecTV Sport. Aquí tenemos entonces al equipo de Vista Alegre, el equipo que más batea en este campeonato, con un gran registro considerable, siendo el dolor de cabeza para los pitchers a quien les toca enfrentar. Un equipo de Vista Alegre que inició con 2 victorias, luego caería en su última presentación y ahora buscaría nuevamente retomar ese camino del triunfo. Y tenemos entonces a Perlaza dando las indicaciones a este equipo que hoy viene con actitud, con esa emoción de seguir escribiendo una historia importante en este deporte, y sabemos que tienen todas las armas para lograrlo, amigos. Un equipo que además combina perfectamente la experiencia y la juventud, y que de alguna forma están siendo la sensación del torneo, y su principal objetivo es clasificarse a la semifinal, y de momento van encaminados. Por su parte está el equipo de José Gregorio Pinto, quien también llega con esta gran necesidad de volver a esa confianza tras aquella derrota ante el equipo campeón 8-3 en su última presentación. Por lo tanto, saben que se mide a un gran rival como lo es el equipo de Vista Alegre. Un cronograma que cada vez se acorta, por lo tanto es interesante de aquí en adelante lo que puedan hacer los conjuntos, señores. Ahí tenemos con la mejor actitud el conjunto Unidos de Veloes, con la mejor actitud y la moral alta de cara a enfrentar a este gran rival, también ya definiendo el roster. Así que un gran partidazo con el que iniciamos la cuarta jornada sabatina desde el Galpón El Guayabo, la Copa Jorfran Chirinos, que disfrutamos a través de nuestra pantalla de DirecTV Sport para todo el mundo. Donde vemos a Perlaza entonces definiendo el roster del equipo que saltará al terreno de juego. Todo preparado para el inicio del equipo Unidos de Veloes, con un reto más de enfrentar a un grande como lo es este equipo de Vista Alegre, que con toda su fanaticada llegan al Galpón del Guayabo para hacerse sentir y disfrutar de este lindo deporte. Bueno, aquí tenemos entonces el regreso de Baylor Miquelena, el pitcher que inició esta ruta victoriosa por parte del equipo de Vista Alegre, y ahora una vez más haciendo valer ese gran talento. Recordemos que debutó en este torneo con aquel blanqueo de manera sensacional, y ahora buscará de alguna forma repetir esa hazaña. Ahora sí nos metemos entonces de lleno las incidencias de este compromiso. Empezaba Carlos Bracho abriendo por parte del equipo Unidos de Veloes. Ya comenzaba envasándose este jugadorazo, amigos. El turno sería para el peligrosísimo Reinaldo Espinosa, quien iba a terminar recibiendo las 4 malas, para de esa forma el equipo unido amenazar desde temprano con corredores en segunda y primera sin out. Sobre todo ante un turno tan importante como el de Arturo Sevilla, pero allí Miquelena con la experiencia sacaba aquí el strike para dejarlo plantado, señores. Ya comenzaba el ataque ofensivo a disminuir con el primer out. Al turno al bate, otro peligrosísimo bateador como lo es Héctor el Negro Rengifo, que aunque no pudo conectar el hit,
al menos lo suficientemente lejos para que ya el equipo de Unidos de Veroes anotara la primera rayita en las piernas de Carlos Bracho. Por lo tanto se iba arriba el conjunto de José Gregorio Pinto. Con corredor en segunda, ya finalmente Norberto García terminaría de entregar el tercer out con esta victoria parcial del conjunto Unidos de Veroes por tan solo una carrera que permitiría a Miquelena. Esto ya comenzaba a ponerse interesante. Al cierre del primer inning estaría entonces en el montículo el experimentado jugador Gabriel González, un pitcher que también ganó en su debut. Recordemos en aquel triunfo con el que iniciaron este campeonato, nada más y nada menos que ante el Ciénego. Por lo tanto, aquí está Gabriel El Grifo González buscando su segundo triunfo, amigos, en el campeonato. Turno para Vista Alegre en la figura de George Michael Torrealba, sacando aquí este batazo. No la pudo controlar Bracho, por lo tanto iba a llegar hasta la primera. Empezaban bien las cosas para el equipo de Vista Alegre. Turno siguiente para Miguel Campo, que con esta flotadita muy bien la iba a controlar aquí Coronel. Por lo tanto se mantenía en primera Torrealba, amigos. Pero en el siguiente turno, algo polémico por cierto con respecto al batazo que iba a dar Jason Amado por tercera base, en el que no dejaba dudas si fue dentro o fuera de la línea. El juez que la dejaba continuar y allí muy bien se iba a meter Amado hasta la segunda y Torrealba hasta la tercera. Así que interesante momento para el conjunto de Vista Alegre de querer rápidamente meterse en el compromiso. Y vemos en la reiteración, parecía que si la pelota pasaba por encima de la base, es la apreciación del juez. Y ahora con algo de amenaza el conjunto de Vista Alegre. La situación se iba a tornar un poco peligrosísima para González, ya que Víctor Laguna iba a recibir boleto, por lo tanto la autopista congestionada. Ahora se iba a enfrentar a Jason García, el peligrosísimo bateador, que la sabe muy bien sacar de jonrón, pero allí va a controlar muy bien el jugador Bracho. Situación de 2 out, pero las 3 bases llenas, amigos, y la situación era ideal para Antonio Rojas de hacerse sentir, y con esta conexión, amigos, iba a traer la rayita. Señoras y señores, se iba arriba el conjunto de Vista Alegre luego de esta conexión de Antonio Rojas. Alegría en el banquillo de Vista Alegre porque pasaba a comandar ahora el marcador tras el doblete de Antonio Rojas. Por tercera, la situación ideal también para Alexander González con esta conexión. La pelota que pasaría y llegarían 2 más, señoras y señores. Vista Alegre ahora dominaba 4-1. Anotaba entonces Víctor Laguna y Antonio Rojas, y en segunda base se mantendría Alexander González. Así lo celebraba el conjunto de Vista Alegre, que pasaba a dominar por diferencia de 3. Luego en el turno de Robert, con esta victoria parcial de Vista Alegre 4-1, allí el out que se hacía luego en primera iba a ser así despachado Bravo. Por lo tanto nos íbamos a la parte alta del segundo episodio. Quería comenzar a reaccionar el conjunto de Unidos con esta conexión de Coronel. Empezaban bien las cosas entonces para los de José Gregorio Pinto y luego Douglas. Iba a sacar esta conexión en el que sin problema Alexander González se apropiaría del esférico. Primera out. Un turno interesante en el que llegaría. Se trataba de Gabriel González, el pitcher. Duelo de picheo aquí para que luego Gabriel González sacara este doblete, amigos, o sea, la parte de atrás, para así moverse las bases a tercera Coronel y a segunda entonces con este doblete Gabriel González. Quería Unidos recortar esta ventaja que seguía siendo de 3 en la parte alta del segundo episodio. Una situación interesante para Luis Cedeño, quien iba a dar esta conexión con suspenso. La pelota que caía, amigos, y volvía a descontar. Anotaba Coronel, llegaba a primera Cedeño. Ya la diferencia comenzaba a recortarse. Se metía en el compromiso Unidos de Veroes. Kenderber Salazar
con el 10º turno al bate, sacaba aquí la conexión, corría con todo, solamente iba a haber en segunda, pero una impulsada, así que esto 4-3, anotaba González, y Unidos que volvía a la vida, amigos. Pero volvíamos al primer bateador, como lo sería Carlos Bracho, y aquí Belio ya, diría no más, esto aquí se controla, ya no quiero más carrera, y allí liquidaba entonces al bateador, para que el equipo de Vista Alegre mantuviera de momento esta victoria parcial, 4 carreras por 3. Bueno, Vista Alegre pasando el susto, pero logró resolver, sigue con la victoria parcial, la ventaja por tan solo 1 en la pizarra. Los de Vista Alegre empezaban así con este doblete, señores, de Luis Rodríguez, que terminaba llegando entonces hasta la segunda. Qué gran batazo con 0 out, y esto ponía otra seria amenaza para el conjunto de Vista Alegre. Aquí, por cierto, entonces habría duelo de picheo en el que finalmente se embarcaría Baylor Michelena. Situación de corredor en segunda con tan solo 1 out en la parte baja del segundo inning. Empezaba ahora John Michael Torrealba, un elevado hacia la parte de atrás, que no representó ningún tipo de problema para el conjunto Unidos de Veroes. Así que corredor en segunda con 2 out. El turno para Miguel Campo. Este que por cierto iba a dar una conexión interesante por el jardín derecho, lo necesario para que Luis Rodríguez anotara, y con ello la número 5 en la cuenta de Vista Alegre, que ahora sacaba diferencia de 2. Así que gran carrera la de Luis Rodríguez, y la intervención de Campo para llegar a la primera. Bueno, con una carrera más, por cierto, terminaríamos entonces la parte baja del segundo inning, ya que Jason Amado iba a terminar de entregar el tercer out. La situación era que Vista Alegre ganaba 5 carreras por 3 en 2 innings completos. Turno para Reinaldo Espinosa, este que iba a recibir el boleto para llegar a la primera almohadilla. Y ahora Arturo Sevilla, que era el próximo a batear, representando la carrera del empate. Recordemos que este jugador sabe y conoce lo que es sacarla de jonrón, pero en esta oportunidad batearía para que el jugador Reinaldo terminara haciendo out en segunda. Se defendía muy bien Vista Alegre. Turno para Héctor Rengifo, que no deja de representar un peligro latente cada vez que vaya a tomar turno al bate, pero iba a recibir boleto, así que a segunda Arturo, en primera Héctor, y un gran turno interesante para Douglas, que por cierto iba a terminar de entregar el segundo out, pero iba a ser inevitable la jugada de pisa y corre, así que amenazaba el equipo de Unidos por querer al menos traer rayita en este inning. Y el turno iba a ser ideal para que llegara Coronel con este batazo, y allí muy bien Jason Amado exigiéndose para sacar el out en primera. Así que se disipaba esta amenaza del conjunto Unidos. Vista Alegre seguía mandando. Parte baja del tercer episodio, Víctor Laguna iba a iniciar así el inning con este batazo, un doblete sensacional con el talento natural de Martín Polar. Llegando entonces hasta la segunda, el conjunto de Vista Alegre, que sin out ya tenía corredor en posición anotadora. Ahora veríamos a Jason García sacando esta conexión para enviar a Laguna a tercera, mientras que Jason se quedaba en primera. Así que situación de corredor en tercera y primera sin out, y el turno para Rojas. Bueno, la lectura de Héctor para sacar el primero y disipar aquí el ataque, aunque todavía teníamos corredor en posición anotadora. Turno interesante para Alexander González con este gran batazo, haciendo que Víctor anote la número 6 para el conjunto de Vista Alegre, señores. Decíamos que este equipo sabe batear mucho y seguiría la presión, señores. El turno Robert Bravo, quien iba a sacar también esta conexión para que ahora Jason García anotara la número 7. Y muy bien Robert Bravo, llegando hasta la segunda con este doblete con el talento de Martín Polar.
un out y Luis Rodríguez, quien había dado un doblete en el primer turno, ahora llegaba hasta la primera pero era out. Por lo tanto jugaba muy bien en lo defensivo para no permitir más carreras al equipo Unidos. Y ahora el turno para Belio, quien terminaría de entregar el tercer y último out de la parte baja del tercer episodio. Ahora con la victoria parcial 7-3 del equipo de Vista Alegre. Necesitaba reaccionar el equipo Unidos de Verón antes que fuera demasiado tarde. Parecía que podían comenzar bien las cosas, pero llegaba quieto Douglas. Por lo tanto tenía algo de esperanza el equipo Unidos. Sin embargo iba a aparecer el talento de Belio, amigos, para dominar a los bateadores, a quien empezaba a entregar el primer out, González. Y la misma dosis se le iba a aplicar a este jugador para que Luis Cedeño fuera dominado tras Jason poderle aguantar este batazo, que de pasar hubiese sido una extra base. Ya el tercer out la iba a entregar Kenjerber Salazar con esta conexión, una flotadita. Muy bien, Antonio Rojas iba a dominar y con ello un gran cero, señores. Se hacía fuerte Vista Alegre, que seguía dominando por diferencia de 4. Parte baja del cuarto episodio empezaban las cosas así para John Michael Torrealba, que con esta conexión iba a entregar el primer out con suspenso. Finalmente Andri se adueñaba del esférico. Ahora el turno era para Miguel Campo, que parecía que podía haber llegado quieto a primera, pero un tiro erróneo le iba a conceder esta extra base. Por lo tanto, hasta la segunda se metía el jugador Miguel Campo, representando la de seguir ampliando la diferencia en este inning. Bueno, no sería precisamente en los bates de Jason Amado para seguir anotando. Aquí muy bien en el fondo iba a estar Reinaldo para apoderarse del esférico. Luego llegaría Víctor Laguna, que estaba muy nítido, y con este batazo hacia la parte de atrás, doblete, y con ello la número 8. El poder de Víctor Laguna haciéndose presente una vez más en este escenario, y muy bien Miguel Campo anotando la de la número 8. El conjunto de Vista Alegre ya eran 5 de diferencia. Bueno, Víctor volviendo a demostrar esa identidad, llegando cómodamente a la segunda almohadilla. Más de este compromiso, Jason García con su turno al bate iba a ser retractado con este buen picheo de González para así entregar el tercer out y terminar el cuarto episodio con la diferencia de 5 carreras arriba el conjunto de Vista Alegre. Bueno, este iba a ser un turno interesantísimo y empezaban bien las cosas para el equipo Unidos de Veroes con esta conexión de Bracho, quien iba a acomodarse hasta la segunda almohadilla, señores. Así que si Unido quería pensar en una remontada, este iba a ser el inning, porque sin out, corredor en segunda y un turno interesante para Reinaldo Espinosa, que lamentablemente se iba a embarcar con este picheo para entregar el primer out. Luego Arturo Sevilla iba a recibir las 4 malas. Ahora íbamos a tener corredor en tercera y primera con un out. El equipo Unidos de Veroes buscando recortar diferencia con esta amenaza tan seria. El turno importante para Héctor Rengifo, que con este batazo hacia la parte de atrás iba a hacer que anotara entonces Bracho, señores. Hasta la tercera terminaba llegando Sevilla. Y Héctor con este doblete que pone a vibrar aquí el campo del Galpón del Guayabo, en búsqueda de un rally que le permita meterse en el compromiso. Norberto García ahora también iba a sacar este batazo hasta la parte de atrás para que anotara la número 5 del conjunto Unido de Veroes. Pero Unido mostrando una actitud positiva, ya sabiendo que ahora la diferencia es de 3. En primera Norberto, seguía la amenaza por parte del conjunto de José Gregorio Pinto. Oportunidad para Coronel. Aquí muy bien Miquelena queriendo dominar aquel picheo. La situación era lo más lejos posible. Inevitable que llegara la número 6 para el equipo Unidos de Veroes en las piernas de Héctor Rengifo. La diferencia tan solo 2 carreras, señores. Unidos luego de 2 outs, fabricando anotaciones que le permiten estar cada vez más cerca. Pero atención,
porque en esta jugada, cuando mejor estaba el conjunto Unidos, iba a llegar aquí la habilidad, amigos. La picardía de Jason García al darse cuenta que no había bateador en turno y por lo tanto este era un out automático. Muy bien por Jason García estar metido en la jugada para de esa forma fabricar el out que daba por terminado la parte alta del quinto episodio. Parte baja del quinto inning. Empezaba entonces Antonio y allí muy bien era dominado por Reinaldo Espinosa. Luego el turno sería para Alexander González. Muy atento allí Arturo Sevilla para no permitir que ese esférico avanzara. En este turno de Robert Bravo, en la parte baja del quinto episodio, se preparaba para pegarle con toda esa pelota que pasaba y de esa forma llegaba a primera base Robert. En el siguiente turno González tuvo que resolver para entonces ahora sí liquidar lo que sería el quinto episodio. Allí entregaba el último out Jason Rojas. Lo que necesitaba sí o sí comenzar a hacer carreras en este batazo largo de González. Parecía todo controlado, pero aquí se caía la pelota. Por lo tanto, hasta la segunda. Y atención con lo que iba a ocurrir. El juez que determinaba out. Out en segunda base. Una jugada bastante chiquitica, señores. Y creo que ahí venía luego el reclamo por parte del equipo Unidos. Pero esta era la situación. Se iba con todo hasta la segunda. Y bueno, señores, nos deja muchas dudas esta jugada. Pero lo cierto es que el juez mantuvo allí la posición para dejar fuera entonces a González la posibilidad de que Unidos comenzara a anotar un rally. Aquí vendría luego los esfuerzos de Andri, quien terminaba entonces metiéndose a primera base. Terminaba entonces de adueñarse de la primera Andri Rosendo. La oportunidad sería para Raúl, que con este soberbio batazo por tercera. Aquí problemas en el control y esto le daba también la primera almohadilla a Raúl, señores. Interesante lo que estaba haciendo Raúl Chirino, llegando a la primera almohadilla y a segunda Andri. Quedaba algo tocado, por cierto, el jugador Jason Amado tras el impacto de esa pelota bateada por Raúl. Ahí vemos entonces en esta reiteración de la jugada cómo termina primero impactando en la mano. Esto hizo que se le cayera la pelota para ser demasiado tarde el tiro a primera. Turno para Bracho, quien con este batazo iba ahora a llenar las almohadillas, señores. Ay, ay, ay. Miquelena metido en problema porque 3 en base con tan solo un out. Y esto prendía las alarmas. Ahora miren lo que iba a ocurrir en el turno de Reinaldo Espinosa con este batazo atrás. Aquí problemas en el control y luego en el tiro. Y va a permitir la tercera carrera en este inning para el conjunto Unido de Verónica, que ahora pasaba a dominar la pizarra por diferencia de 1, señores. En segunda Reinaldo y luego este doblete impulsando 2 y tras el tiro errático llegaba la tercera anotación con el que ahora el equipo Unido de Verónica pasaba a dominar. Por cierto que Arturo iba a llegar quieto a primera, así que las cosas se le complicaban al equipo de Vista Alegre, quien después de estar ganando cómodamente pasaba a estar perdiendo por 1, por lo tanto el servicio de Miquelena terminaba. Y gran oportunidad ahora para Joyder Páez, alguien a quien también tuvimos la oportunidad de ver en el escenario de Tulipán lanzando, por lo tanto ahora llegaría en este duelo con la importante tarea de al menos cerrar este inning sin más carreras. Y para eso llegaba Joyder Páez, este talentosísimo jugador, para precisamente poner orden en la casa, ya que el partido se le estaba escapando de las manos y tuvieron que darle boleto a Héctor Rengifo. Gran situación de Unidos de Verónica, que necesitaba hacer más, porque recordemos que estaba ante un gran rival que sabe fabricar muy bien carreras con facilidad. Ahora aquí se iba a embarcar precisamente Morales para entregar el segundo out. Coronel con el turno al bate, gran oportunidad y atrás esa pelota ya era dominada, amigas y amigos. Torrealba que dominaba para el tercer out
Y le salió muy bien la estrategia a Perlaza, trayendo a Joyder Páez, sacando este jugador el inning para no permitir más carrera. De momento ganaba el equipo Unidos de Veroes. Bueno, atención porque este inning iba a ser productivísimo, señores, para el equipo de Vista Alegre. Empezaba muy bien Joyder con este batazo en el control. No pudo aquí Andri, por poco sacaba un out interesante. Y esto le permitía a Joyder llegar a primera. Ahora el turno para Torrealba, que estaba inspirado. Y con este batazo, aquí no podía hacer nada Héctor. Ay, 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 amigos. Gran amenaza de Vista Alegre con corredor en segunda y primera y sin out en la parte baja del sexto episodio. Parecía que se le venía el mundo a Unidos con este turno de Campos. Parecía que también podía ser dominado en primera. El tiro que era malo y esto le permitía a Campos llegar a segunda. Y que Torrealba trajera la del empate. Atención, se preparaba Jason Amado, que con este batazo lo suficientemente lejos para que Torrealba se encaminara hacia la home, donde colocaría el 9-9, señores. El equipo de Vista Alegre reaccionando en la parte baja del sexto con esta anotación interesante para meterse en el compromiso, sobre todo en la recta final. Víctor Laguna iba a recibir las 4 malas porque sabía que el hombre de poder no creía en nadie y allí se acomodaba entonces en primera con corredor en segunda, un out. Y ahora la situación para Jason García, que con este batazo hacia la parte de atrás, esto pasaba, amigas y amigos. Iba a anotar aquí Campo, la número 10, y además colocar la situación interesante para Vista Alegre de seguir fabricando. Vista Alegre, quien ahora se adueñaba del marcador, tenía situación interesante. En primera Jason, en segunda iba a correr Peña por Víctor Laguna. Y el turno interesante para Antonio Rojas, que con este batazo hasta la parte de atrás, y problemas aquí en el control. Le iba a permitir a Vista Alegre anotar 2 más, señoras y señores. Anotaba entonces Pedro Jason. Y aquí con este tiro malo también se metía Antonio con este barre base, amigos. Así que un ron de pierna para Antonio Rojas. 3 más para el equipo de Vista Alegre. Esto era una fiesta en el banquillo del conjunto de Vista Alegre, que pasaba a dominar 13-9 con dedicatoria incluida, amigas y amigos. Así es, el orgullo, señores. Ahí tienen a Antonio Rojas. 5 corredores en las almohadillas. Esto no significaba momento para desperdiciar. Alexander González nuevamente apareciendo en primera, con algo de incomodidad al momento de correr, pero lograba llegar sano y salvo. Sustituido por Luis Barrena, que se iba a llegar hasta la segunda luego de esta conexión de Robert Bravo, amigos. Seguía amenazando el equipo de Vista Alegre, que comenzaba a explotar ese poder ofensivo que lo caracteriza. Y ahora sí, el turno para Jason Rojas con este batazo hasta la parte de atrás, caía en zona buena y empinado con Luis Barrena para la número 14, señoras y señores. El equipo de Vista Alegre cada vez más cerca de ganar por la vía del knockout al conjunto de Unidos. Joyder recibiría las 4 malas y esto seguía serio aquí la amenaza, porque Robert pasaba a tercera, en segunda estaría Jason y en primera Joyder. 3 en las almohadillas. Un turno interesante para Jormichael Torrealba. Atención con lo que iba a ocurrir con este batazo hasta la parte de atrás, atrás. Problemas en el control. Anotaba Robert, anotaba Jason. Luego Joyder y la de barrer las bases el mismo Jormichael, amigos. Para de esa manera oficialmente el equipo de Vista Alegre deje en el terreno al conjunto Unidos de Veroes. Qué gran partido el de Vista Alegre y qué manera de volver a la senda del triunfo con esta categórica victoria ante Unidos de Veroes, quien se la había puesto un poco difícil en el tramo final, pero muy bien pudo resolver este equipo, que se lleva la victoria importante y que lo pone en lo más alto de la tabla de clasificación, señores. Así que hay alegría, hay júbilo en el banquillo del equipo de Vista Alegre, quien regresa categóricamente para seguir mandando en este torneo que le ha ido muy bien. Ya son 3 victorias, una derrota para este conjunto, que ve cómo sus objetivos se han estado desarrollando en una línea casi que perfecta, amigos.
Allí la celebración y el júbilo. Vista Alegre es noticia tras propinarle este knockout al conjunto Unidos de Veroes y con ello ganar de forma contundente para seguir afianzándose en lo más alto y seguir convenciendo a sus seguidores. Bueno, y terminar siendo John Michael Torrialba el MVP del partido. Una gran exhibición para colocarse de pie y aplaudir. Allí con ustedes el equipo de Vista Alegre. Bueno, la otra cara de la moneda, señores. Otra derrota, 2 consecutivas. Un equipo que empezó bien con 2 victorias y ahora ve complicarse su camino a la clasificación, señores. Este es el equipo de José Gregorio Pinto, que necesita pasar la página y enfocarse en el resto del calendario, que sabemos que será muy pero muy difícil y emocionante al mismo tiempo. Así que con las imágenes de este equipo que se acaba de llevar la victoria, el equipo de Vista Alegre es quien manda de momento en este campeonato. Lo dejamos con el equipo ganador.